Esto es Colmenafy. En breve comenzamos. Listo. Ya es jueves de Colmenafy y este jueves es uno muy especial porque es nuestro primer jueves del 2024 en La Colmena. Así que deseamos que hayan pasado unas fechas decembrinas en compañía de sus seres más queridos y que lleguen con ilusión y con esperanza a este nuevo año calendario. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les invito, como cada jueves, a revisar los contenidos académicos de la Fundación América por la Infancia en la página web academiafy.com. Dentro de 2 días celebraremos la llegada de los Reyes Magos y quizá estén a tiempo de regalarse algunos de los cursos a tu ritmo que la Fundación ha preparado con mucho cariño para cada uno de nosotros. Si les parece bien, vamos a iniciar esta conversación sobre el tema duelo parental y apego infantil con nuestra invitada de honor para este jueves de Colmenafy, la doctora Valeria Tinoco. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Claudia. Gracias por hacer un espacio en su agenda. Gracias por estar en nuestra Colmenafy. Nos da mucha ilusión tenerla aquí. Así que muchísimas gracias. Y además hablar sobre este tema, porque como ya veremos en su breve reseña curricular, usted es experta en procesos de duelo. Así que gracias por ayudarnos a reflexionar sobre este tema que puede ser complejo y delicado. Y además también puede ser un tema tabú, de lo que no se habla, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces, si me permite, antes de iniciar nuestra conversación, voy a presentarla brevemente. ¿Le parece bien? Bien, gracias. Bueno, la doctora Valeria Tinoco es psicóloga y psicoterapeuta especializada en duelo. Es doctora en psicología clínica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, en Brasil. Es cofundadora, profesora y supervisora del Instituto de Psicología Cuatro Estaciones. Coordina un curso de posgrado sobre psicoterapia basada en la teoría del apego en el Instituto de Psicología Cuatro Estaciones. Es co-coordinadora del curso de especialización y perfeccionamiento en teoría, investigación e intervención en situaciones de duelo del mismo instituto. Es coautora de un libro y autora de capítulos en libros y artículos científicos sobre la pérdida, la muerte y el duelo. Además, es representante de la International Attachment Network en Brasil. Así que apego y duelo están, parece que no, pero sí íntimamente relacionados y por ello vamos a hablar sobre este tema, duelo parental, es decir, estos padres y madres que ejercen su ejercicio parental con un proceso de duelo que no ha sido atendido o no ha sido ni siquiera reconocido o no han tenido tiempo para procesarlo y cómo impacta eso en la co-construcción del vínculo de apego con su pequeñito o pequeñita. Entonces, gracias por estar aquí, doctora. Muy bien. Vamos a Bueno, hablar de un tema difícil, pero sí posible. sí, además, gracias por el esfuerzo para que tengamos esta conversación fluida con mi español no tan bueno, su portugués, yo no sé casi nada de portugués, pero además yo he escuchado y usted habla perfecto el español. Ojalá me salga hoy. Bueno, eh, casi todos creemos saber qué es el duelo. Eh, Casi siempre, eh, más bien en nuestras sociedades, no en todas las sociedades, logramos darle un espacio al duelo. No logramos darle el procesamiento adecuado porque ni siquiera podemos reconocerlo. Muchas veces
pues perdiste un bebé, de eso no se habla. Falleció tu hermano, de eso tampoco se habla. O bueno, ya hay que apresurarnos, la vida no para, ¿no? Pero el duelo tiene un proceso, tiene etapas. Cuéntenos primero cómo podemos entender el duelo y si tener o experimentar el duelo significa estar enfermos. ¿Es una enfermedad el duelo? Mm. Bueno, es un buen punto para empezarmos. Me parece muy raro en realidad pensarmos en no dar espacio a una vivencia de duelo. Lo que pasa es que convivir con la tristeza en la sociedad es algo difícil, porque uno no sabe qué hacer con la tristeza. Yo creo que es por eso que el duelo o la gente no tiene tiempo o espacio, porque no sabe qué hacer con eso, ¿no? Pero el duelo es una respuesta esperada, es normal, ¿no? Lo que no es normal es no vivir el duelo cuando se experiencia una ruptura de un vínculo, ¿no? Entonces, cuando yo vivo algo, yo tenía algo que era muy importante para mí y eso termina o acaba o una persona se muere y yo no tengo más eso que era muy importante para mí. ¿Cómo puedo yo seguir viviendo sin afectarme o demostrar mi afectación en eso? Entonces, el duelo, decimos que el duelo es el tiempo, es el proceso de aprender a vivir en una nueva manera, ¿no? Con esto que pasó y cómo puedo yo incorporar en mi vida y aprender a vivir. Muchas veces hay que aprender con este algo nuevo que pasó en mi vida. Entonces, es muy interesante pensarnos en eso. ¿Es una enfermedad? En realidad, el duelo demuestra, ¿está bien? Creo que sí, ¿no? Que eh, tiene la salud, es lo que está en juego cuando uno vive el duelo. Porque imagina cuántas funciones internas tenemos que hacer trabajar para aprender a vivir en este mundo de una nueva manera. Mucho. Entonces, toda parte emocional, incluso la parte física, la parte social, la parte, no sé, la parte práctica de la vida. En todo eso hay que hacer una adaptación después de un duelo, después de una pérdida. Uno tiene que adaptarse en muchos ámbitos. Por eso hay que trabajar muchísimo. Por eso el duelo en realidad significa salud, porque para poder hacer todo este trabajo necesario para adaptarse, uno tiene que estar muy activo, con mucho dolor. Es difícil hacer este trabajo. Todo este trabajo que estoy diciendo es muy difícil hacerlo. Pero en realidad, cuando hacemos el duelo, eso significa salud, no enfermedad. Pero la pregunta existe, ¿por qué la gente, la persona que vive el duelo, no se siente normal? Entonces puede ser que se sienta enfermo porque no se siente capaz de hacer las cosas, no se siente con ganas incluso de hacer las cosas. Entonces lo que hicimos es que la situación en que vive el doliente es anormal, pero vivir el duelo es normal, ¿no? Pero es verdad que la realidad en la que está uno ahora no es normal. Y a mí esta frase definitivamente se va a ir a promocionar porque pensar el duelo como sinónimo de salud, la posibilidad de enfrentar un duelo, sea este cual sea, eh, como sinónimo de salud es todo un cambio de paradigma cuando estamos hablando de cómo procesar o cómo vivir o cómo aceptar la vivencia de un duelo, ¿cierto? Porque como usted dice, uno pone en, en juego, en el juego del duelo, uno pone
todas las habilidades o capacidades que hemos ido recolectando a lo largo de la vida para poder estar en este proceso que es tan activo en todos los sentidos, ¿cierto? Es un proceso muy exigente. Y uno tiene mismo que a veces encuentre en este momento capacidades que no sabía que tenía. A veces hay que trabajar para lograr tener estas capacidades. No es así de una que la persona se ve capaz, con capacidad para hacer todo este trabajo. Por eso es muy importante que cuando hablemos de duelo, hablemos del proceso del duelo. No es un momento, no es algo limitado, es un proceso. La palabra proceso ahí es muy importante, ¿no? Entonces es algo dinámico que lleva tiempo, que en un momento es de una manera, luego de otra manera, luego de otra manera, ¿no? Es muy activo y dinámico, no es estático. Como la vida misma. La vida es un proceso muy activo y muy dinámico. Eh, ya que dijo usted que es importante nombrar el duelo como un proceso, ¿qué etapa supondría la vivencia de este proceso de duelo? Bueno, hoy en día, Traudy, ya no hablamos tanto en etapas del duelo. Los que hablaron de esto por la primera vez, incluso John Bowlby, uno de ellos, habló de las etapas, eso nosotros encontramos en los libros y es muy importante para entender que hay un proceso, eso que hablábamos. Entonces es muy común que la gente hable primero de la fase de negación y luego de desorganización y luego que hay una restauración, ¿no? Llegar a un punto donde se resuelve el duelo. Hoy en día ya no usamos tanto estos términos, el término de las etapas, porque los dolientes, los que viven la pérdida, muchas veces se sienten no correspondiendo a las etapas que se presenta y eso no es bueno. Por ejemplo, uno que piensa, uy, yo ya debería estar ya reorganizada y no estoy, todavía estoy en un poco de negación, aunque Volvi mismo eh, dijo que estas etapas se pueden confundir entre ellas, o sea, uno puede sentir una y otra y volver a sentir la una, o sea, no es lineal el proceso, ¿no? Pero hoy en día lo que usamos y que los dolientes, las personas que viven los diferentes tipos de duelo se reconocen mejor es lo que llamamos del modelo del proceso dual del duelo, que consiste en una oscilación entre dos grandes estados, así decir. Un estado de la pérdida, entonces es el momento en que la persona está toda direccionada a vivir la pérdida y otro estado que es la restauración, donde la persona puede y logra pensar en el futuro, hacer lo que necesita para seguir con la vida y reorganizarse después de la pérdida. Lo que se dice que es el duelo que se espera es la oscilación entre estos dos estados. Entonces, la idea de etapas a seguir se queda un poco de lado para pensarmos en este modelo de oscilación entre dos estados. Y eso es muy útil cuando uno está con una persona en duelo y la persona dice, uy, creo, debo estar loca porque antes estaba mal, ayer, perdón, no es portugués, perdón, ayer estaba mal y hoy me siento bien,
y tengo miedo de estar mal otra vez. Y entonces, y cuando presentamos este modelo de oscilación, que eso es normal, entonces puede ser, a veces en un mismo día, uno puede estar muy triste y parecer que no, como incrédulo, no creer que pasó la pérdida y luego ser capaz de hacer planes futuros de cosas de la vida que incluye la creencia de que pasó la pérdida. Pudiste, no sé si pude lograr con... Y no sabía de este modelo porque siento que permite evitar esta como revictimización o revivir el duelo, porque el hecho de que tú estés pensando esto que piensas de, chin, ya debería estar en este pasito, en este peldaño, y no, resulta que estoy un pasito atrás, también puede ser como... mm, un proceso de duelo más, ¿no? No ser capaz de ir a la siguiente etapa, ¿cierto? Exacto. Sí, eso que sí es muy importante. Uno, algo que pasa con mucha frecuencia es el que vive la pérdida, sentirse como no incluido en la sociedad, o sea, no Exacto. me estoy aparte de eso, no me siento mal. Y si además de eso, cuando mira a su propio duelo, también se siente, o sea, no estoy haciendo nada bien, incluso ni mi proceso de duelo, o sea, eso es un prejuicio muy, prejuicio, no sé si es la palabra que en portugués yo creo que es otro sentido, sí está bien. No, entonces, este modelo incluye más a todos en su forma individual de vivir. Exacto, me gusta. Entonces, este modelo se llama modelo del proceso dual porque Exacto, son dos grandes estados en los que una persona puede transitar de un estado al otro sin que haya una temporalidad, ¿no? exactamente. Muy bien. Ahora, hemos dicho ya que hablar es necesario hablar del duelo como un proceso en este modelo del proceso dual, en donde se transita de un punto a otro. Hemos dicho que hablar de duelo no es hablar de enfermedad, sino todo lo contrario, es hablar de salud. Hemos dicho que el duelo es una experiencia humana universal, es decir, todos y todas en algún momento de nuestra vida vamos a vivir sí o sí varios duelos. No solo uno. Hay muchos tipos de duelos, el duelo porque se te cayó el diente, el duelo porque acabas de nacer, el duelo porque se murió tu mascota, el duelo porque perdiste a tu padre o a tu madre o un abuelo, a una persona muy querida, el duelo porque te cambiaste de ciudad, cambiaste de escuela. Hay muchos duelos a lo largo o procesos de duelo a lo largo de nuestra vida. Pero hoy vamos a hablar sobre el duelo parental. ¿Cómo podemos entender este concepto de duelo parental? Muy bien. Eh, y dicen, ¿no? Aunque nosotros nunca debemos medir el duelos distintos, pero eso se dice que el duelo parental es uno de los más difíciles de vivir, ¿no? Cuando pensamos entonces en un padre o una madre que pierde a un hijo. Entonces, esta sería la situación como más compleja, muchos dicen, y a mí no me gusta nunca como hacer la comparación entre tipos de duelo, pero me parece, podemos comprender por qué dicen eso, ¿no? Porque un padre o una madre nunca espera pasar por una experiencia como esa. Pero cuando me investigué que había otros duelos importantes, que son duelos parentales, que tenemos que hablar también, ¿no? Que son los duelos, ¿no? Entonces, de la pérdida de los hijos, en cualquier etapa de eso, o sea, en el embarazo también, tú lo mencionaste, ¿no? Cuando
es un tipo de pérdida muy importante. Y los duelos que pueden pasar mientras uno es padre o madre. Eso también creo que está ahí vamos a hablar de esto también, ¿no? O sea, por ejemplo, un divorcio, una separación, o sea, puede ser no el duelo parental, pero un padre o madre en duelo mientras ejerce su función parental. Así es. Entonces, siendo madres o padres o personas cuidadoras, uno como persona adulta puede experimentar varios duelos, pero ¿por qué hablar del duelo parental resulta tan importante para el bienestar integral o biopsicosocial de este niño o niña que está en desarrollo? Muy bien. Cuando pensamos en un padre y madre doliente, o sea, que está en duelo, eh, la manera como este padre o madre va a poder vincularse a sus hijos, o una situación está muy conectada a la otra situación. Al principio dijiste, no, como que la formación del vínculo está muy vinculada a rotura, ¿no? A las rupturas de los vínculos, ¿no? Entonces, algo muy, muy importante es cuando yo sufro o estoy sufriendo por una pérdida, mi capacidad de vincular puede ser afectada. Si yo tengo en mi vida pasada, por ejemplo, cuando era niña tuve un duelo y eso no fue bien procesado, puede ser que eso impacte de forma muy directa a mi capacidad de cuidar a otra persona. Incluso mi deseo de ser o no madre, por ejemplo, puede estar vinculado a una pérdida que yo tuve. Entonces, cuando esta persona adulta cuidadora está pasando por un proceso de duelo, estamos hablando de que esta persona pierde su mundo, ¿no? Eh, y por lo tanto, como está en esta situación un poco desorganizada, quizá, tiene menos habilidades o está menos disponible para esta proximidad que necesita coordinar a través de los sistemas de cuidado y de apego del bebé y de la persona adulta en la diada. Y por lo tanto, ahí qué pasa con la sensación de seguridad de este bebé. Pensemos en un bebé o de un niño de 4 años o de 8, ¿no? ¿Qué sucede ahí en esa diada cuando esta figura parental está transitando por este proceso de duelo? Bueno, muchas cosas. La inseguridad que vive un papá o mamá actúa directamente la posibilidad de transmitir seguridad o inseguridad al hijo. O sea, si un papá o mamá se siente inseguro, es muy difícil que pueda transmitir seguridad, ¿no? Eh, Ante una pérdida, por ejemplo, vamos a pensar, una pareja perdió a un hijo y hay otro hijo, o que nace después de esta pérdida o que ya estaba ahí, ¿no? Nosotros podemos pensar en dos situaciones complejas eh, de inmediato. Una sería el alejamiento de estos padres a este otro hijo ante el miedo de la pérdida del otro hijo. Puede ser una de las situaciones. O por la indisponibilidad emocional de cuidar a otro, porque yo estoy totalmente, o sea, en trocitos. Yo estoy
acá en portugués decimos destrozada, no sé si existe eso en español, sí, que estoy como hecha trozos, o sea, nada, ¿no? Entonces, nosotros sabemos cuánto es necesario de disponibilidad para cuidar de otra persona, aún más, aún chiquito. Entonces, puede ser que si estoy, todo, el duelo me consume por entero, así no puedo, no tengo energía, incluso a veces falta energía para dar al otro. En un momento que yo estoy necesitando cuidados, puedo no cuidar. La otra opción sería el otro extremo, puede ser la superprotección, ¿no? El miedo, y eso afectará también al otro hijo, el miedo, el mismo miedo de perder otra vez, de perder a este otro hijo. Y este padre o madre no permitir que a lo largo de la vida, ¿no? Del desarrollo, que este niño pueda desarrollarse de acuerdo con su edad, por ejemplo, por mucho miedo que le pase algo. Entonces, podemos decir que la evaluación del apego, de la necesidad del niño, puede estar equivocada por el duelo. O sea, puede ser que yo no pueda comprender la necesidad de proximidad del hijo por mi duelo, o que no pueda percibir bien la necesidad de exploración, ¿no? Del hijo crecer, salir, alejarse, porque me da miedo. Y es muy importante entonces que, eh, que tengamos en cuenta estas dos posibilidades del no afrontamiento del duelo o del no acompañamiento adecuado del proceso del duelo de esta madre o de este padre o de esta persona cuidadora encargada del desarrollo positivo de este bebé. Mientras usted nos hablaba en esta última intervención, eh, yo aquí hice una pequeña anotación, porque esto que sucede cuando perdemos a nuestro primer hijo o al segundo y tenemos un segundo o tercero y que de repente estamos como cegados, no vemos a este otro hijo o hija, también me parece que corresponde al duelo que viven los padres cuando tienen, por ejemplo, un hijo con alguna discapacidad Ujú, y hay un otro hijo o hija que no tiene la discapacidad, por ejemplo, un niño en la neurodivergencia o un niño con un trastorno psiquiátrico o un niño con una discapacidad visual o motriz, nos volcamos en este niño o niña, no atendemos este duelo que representa tener un hijo en estas condiciones como padre y desatendemos a este otro niño o niña que no presenta ninguna de estas características de discapacidad, ¿cierto? sí. Es muy importante cuando pasa cualquier situación de duelo o de una experiencia que es distinta de la que yo esperaba. Entendernos que va a ser necesario este tiempo, este proceso de duelo en la que necesitamos toda la familia, ¿no? Va a necesitar involucrarse en este proceso de adaptarse. Entonces, esta situación que se trae es todos los niños de distintas edades, incluso un bebé, va a tener que adaptarse en esta situación, la historia de esta familia. Ahora incluye una persona con una discapacidad o una enfermedad y cómo vamos a adaptarnos todos a esta situación. ¿No? Es imposible. Por eso una mirada sistémica es muy importante. ¿Cuál es la necesidad de cada uno? No es igual, es individual, ¿no? ¿O qué podemos hacer cada uno para
eh, para adaptarnos a esta situación. Un error muy grande es pedir, por ejemplo, a un papá o una mamá en una situación como esa, que automáticamente sepa cómo vivir una situación de eso. O sea, que no haya espacio para vivir el dolor, por ejemplo, en una situación como esta, de nacer un bebé o de recibir un diagnóstico. Va a haber dolor y eso no es falta de amor. Eso es muy importante, porque hoy en día yo creo que vamos muy rápidamente a eso de tener que adaptarse y aceptar la divergencia o algo que pasó y que no era esperado. Y tenemos muy miedo de hablar de eso, de que mi dificultad de saber cómo voy a ser mamá de este hijo, no sé cómo voy a ser, ¿no? Entonces, dar tiempo para eso. Incluso ante la maternidad, el nacimiento de cualquier bebé, puede ser, ¿no? Hay madres que tienen una depresión o que no se ven ahí ajustada a este nuevo papel. Eso no es desamor, no es falta de amor, ¿no? Pero tenemos que, como sociedad, como profesionales, permitir este espacio y luego dentro de la familia permitir que cada uno lleve un tiempo para ajustarse en esta nueva formación. Mientras usted decía eso, eh, en el episodio 52 tuvimos al doctor Nicolás Lorenzini hablando sobre apego adulto, mentalización y parentalidad, una pequeña pincelada a cada uno de estos temas, porque pues cada uno es un tema enorme, ¿no? Este, pero pensaba yo, mientras usted hablaba, en esta frase que decía, es importante darle espacio a cada uno de los integrantes de las familias para vivir el dolor. Y pensaba yo, cómo el estilo de apego de la persona adulta, de la mamá o del papá que está transitando por este proceso de duelo, cómo ese estilo de apego favorece, no me gustaría decir favorece, impacta en la vivencia del duelo. Es decir, una persona adulta con un estilo de apego seguro, cómo vive, cómo transita este modelo del proceso dual, a diferencia de una persona adulta con un estilo de apego ansioso, por ejemplo. Sí, muy bien, muy bien. Es muy claro cómo eso pasa. Una persona segura, para ella va a ser más fácil hacer la oscilación, o sea, en un modelo y otro modelo, o sea, en una posición, o sea, poder sentir el dolor, expresar el dolor, eh, eh, las emociones que vienen con eso, o sea, no tener vergüenza de hablar de eso, de un día decir, mira, hoy me siento muy triste, necesito cuidado, o sea, no tiene dificultad, la persona segura no tiene dificultad en verse vulnerable o frágil, puede convivir con eso con más fácil, es más fácil un poco más, no que sea fácil, ¿no? Pero puede reconocer la fragilidad, ¿no? Al mismo tiempo que se siente segura para empezar a construir algo del futuro y pensar, no se siente completamente, cree en sí misma, ¿no? Cree que puede ser, ¿no? O sea, no se siente completamente sin fuerza la necesaria para reconstruirse y pensar en algo nuevo, por ejemplo, ¿no? Los adultos ambivalentes, por ejemplo, ansiosos, pueden identificarse mucho más con este lado del dolor, porque la creencia en sí mismos, en la capacidad de eh,
sentirse bien otra vez sin la persona que perdió, por ejemplo, puede ser muy difícil, porque había muchas veces una relación de dependencia. No soy yo que estoy bien porque estoy con otro. Si este otro no está más, ¿cómo voy a hacer mis cosas, por ejemplo? Entonces, es esperado que en el modelo dual la persona ambivalente que es más del lado del duelo, del dolor, ¿no? Así, entonces uno ya puede pensar para dónde va el que evita, ¿no? El que tiene miedo de verse fragilizado, no cree que puede incluso no mostrar sus fragilidades, no pide ayuda. Entonces, esta persona va directamente al otro lado y tiene más facilidad, y eso es duelo, pero su forma de vivir el duelo es pensar en el futuro, planear y no mirar al dolor, no mostrar sus emociones, porque este no es un lugar que le he conocido y confortable, ¿sí? Qué interesante, porque pienso pienso en estas personas que aparentemente, las personas adultas con un estilo de apego evitativo, que aparentemente son muy exitosas porque han transitado el proceso del duelo, ya lo pasaron, pero cuando se enfrentan cuando estás tú criando o ejerciendo tu ejercicio parental, eh, no, los telones y los abismos se van. Son necesarios retirarlos para que la sincronía, la coordinación, la sintonía, la sensibilidad, eh, todo vaya como un reloj suizo, bastante bien calibrado, ¿cierto? Sí. Y entonces podemos pensar, ¿qué pasa si un papá o mamá es evitativo y no puede lidiar con sus propias emociones y tiene un hijo que también está viviendo por el mismo duelo? Puede ser, por ejemplo, se perdió el papá se murió y la mamá evitativa y el hijo que perdió al papá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es decir, una mamá está muy, como su objetivo es lograr poder no volver a vivir bien, no sentir la pérdida, ¿no? ¿Qué va a pasar con este hijo? ¿No? Puede ser que le resulte a la mamá muy difícil mirar al sufrimiento del hijo, porque si no, ella va como conectar su propio sufrimiento al que ella no puede ver. Así es. Y aquí me gustaría traer de nueva cuenta algo que usted mencionó hace un par de intervenciones suyas, el apoyo social. Ujú. Es muy importante esta figura del apoyo social. Ojalá esté desde el Estado garantizado el apoyo social, pero si no, al menos a nivel comunitario, en tus redes más cercanas, ojalá exista ese apoyo social. ¿Por qué resulta importante? Por ejemplo, en este ejemplo de una mamá evitativa atravesando un proceso de duelo por la pérdida de su pareja y este niño o niña que también perdió a su papá. Muy, muy importante. Puede ser, es muy interesante pensar que el apoyo social es algo muy, muy importante en el proceso del duelo. O sea, la persona que perdió a alguien, sentir que no está sola, que tiene su duelo y su dolor reconocido, es vista de esta manera y no la gente del trabajo, de la sociedad, diciéndole, no, vaya, hay que seguir. Pero pensemos en una mamá que ella misma es esa que está como siguiendo, ¿no? ¿Cómo sería importante, por ejemplo, la escuela hacer puede ser que para esta mamá le resulte muy difícil. En este momento ella no pueda acoger a su hijo porque ella tiene otras funciones y ella tiene que mantenerse
en pie y caminando y a veces no corriendo para poder lograr que la casa no, no colapse, ¿no? No sé, ¿está bien colapsar? Como no se destruya. O, no, o sea, no vengan otras pérdidas más, por ejemplo, financieras, cosas así. Tiene que seguir trabajando porque ahora depende, el hijo depende solamente de ella. Entonces, pero ¿y la escuela? ¿No? Y el entorno y la comunidad de padres y madres pueden ofrecer ayuda a esta mamá, porque no es que ella puede no accesar su sufrimiento, pero es claro que sufre, ¿no? Entonces sufre, puede estar como muy cargada de actividades, de preocupaciones, de tareas. Entonces, ¿cómo la sociedad puede ayudarla? No en el lugar de, bueno, vamos a hablar, contame sobre tu dolor, su tristeza. No, porque eso ella no quiere hablar. Eso es muy importante cuando pensamos en apoyo social. El apoyo tiene que venir, tiene que llegar al que necesita. Entonces, no es lo que yo quiero ayudarte a ti, ¿no? O yo necesito pensar qué es lo que tú necesitas o que la otra persona necesita, ¿no? Entonces, la escuela, por ejemplo, puede apoyar a este niño, puede apoyar a esta mamá, ¿de qué manera? No, hay que preguntar muchas veces. La gente se olvida del básico, que es preguntar cómo puedo ayudarte. Y no que vengo a ayudarte de mi manera. Por ejemplo, eso puede no servirte. Ujú. Pensaba yo en una escuelita aquí en donde vivimos. Es una escuela pequeñita, alternativa. La mamá estaba muy enferma y pues sus hijos no podían hacer gran cosa y no habían ido a la escuela. Y entonces en esa comunidad estudiantil pequeñita se organizaron para ir a visitar a la mamá y decirle qué necesitas, cómo te podemos ayudar, quieres que te compremos medicamentos, despensa, necesitan algo tus hijos. Ese tipo de acciones comunitarias son sumamente importantes para poder alcanzar esta cultura de paz que tanto necesitamos en el mundo hoy en día. Sí, sí, eso es muy importante. Pero también me gusta pensar, como dijiste, que en todas las esferas se dice entonces el gobierno, entonces la sociedad, la comunidad de la ciudad, del barrio, la escuela, los vecinos, ¿no? Del más grande al más chiquito. Hay mucho que hacer en cada una de estas camadas, ¿no? Es cierto, y eso da cuenta de la ecología de la parentalidad. Este concepto que ha sido un regalo em, de Uri Brunfenbrenner con su teoría ecológica del desarrollo humano, con cada una de estas esferas que se relacionan directa o indirectamente con el desarrollo positivo del niño o de la niña que están al centro de cada uno de estos nichos ecológicos. ¡Ay, qué hermoso! Ya llevamos, aunque usted no lo crea, 40 minutos en este primer gran bloque y la verdad es que como hay tan pocos espacios para hablar sobre el duelo y habemos muchas personas viviendo procesos de duelo en distintos niveles, aunque usted nos dijo, no me gusta compararlos, la verdad es que vivir el duelo que sea nos reta, porque además usted nos hizo el favor de decirnos, bueno, no es lo mismo o no tienen las mismas habilidades o capacidades o herramientas una persona con un estilo de apego seguro para afrontar un proceso de duelo que una persona que tiene un estilo de apego evitativo o una persona que tiene un estilo de apego adulto. Entonces, a lo mejor para lo que uno puede ser mucho más digerible o procesable, para otros es eso mismo, puede resultar toda una vida para resolver. Entonces, eh,
Muchísimas gracias por hacer un espacio y venirnos a dar un poco de luz, un poco de psicoeducación y mucho sobre reflexión, porque hay mucho que podemos hacer como amiga, como hermana, como prima, como tía, como abuela, como pareja, como, no sé, diputada, como presidente, como gobernador, o como maestra, o maestro dentro de un aula. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo creo que es hablar de esto me da siempre mucha dicha porque estamos haciendo eso, ¿no? Contribuyendo para el apoyo social, Así ¿no? es. Así es. Pues vámonos al segundo bloque, si le parece bien. ¿Hay algo más que usted quisiera agregar como para cerrar este primer bloque? No, podemos seguir hablando hasta, pero Ojalá haya una segunda oportunidad, un duelo parental y apego infantil segunda parte. Bueno, entonces vamos a en este segundo bloque, la consigna es que la persona invitada nos recomiende material o recursos bibliográficos para consultar relacionados al tema que abordamos hoy, que es duelo parental y apego infantil. ¿Qué nos recomienda leer? bueno. Yo pensé en recomendarles dos libros que se puede conseguir por Amazon y yo no creo que no están traducidos al español, pero están en inglés y en portugués. Así que como de pronto los que hablan español pueden leer en las dos lenguas, la que sea más fácil. Uno de ellos es sobre duelo en general, pero trae esto que hablamos tanto del apego y eso es tan importante en este tema que estamos hablando, ¿no? Entonces yo creo que debemos ir al papa del duelo, que es Colin Parks, un psiquiatra inglés y su libro, Amor, en español sería Amor y Pérdida, ¿no? En portugués está Amor y Perda y, y en inglés Love and Loss de Colin Parks. Eso yo he visto, me metí ahí en un buscador mexicano a ver si podían comprar y si pueden, o sea, así está disponible en papel o digital. Y quería también hablar de otro libro que también está disponible en inglés y en portugués. Es un libro acá escrito acá en Brasil. El nombre en portugués es Luto por Perdas No Legitimadas. Voy a traducir, es mejor ya intentar traducir. Sería el duelo por pérdidas no reconocidas en la actualidad. Entonces habla de varios tipos de pérdidas. Incluso hablamos del duelo de padres que tienen un hijo con una condición diversa. Hay un capítulo sobre eso. Hay otro capítulo sobre pérdida de hermanos. Entonces, bueno, son muchos los temas uno que, como es el duelo en una persona con síndrome de Down, el duelo de la inmigración, bueno, muchos, el duelo masculino, que es uno que se habla menos, o sea, el duelo de los padres hombres, ¿no? Cómo es vivir y un hombre que está a veces en una pérdida de su pareja, cómo sigue el cuidado de los hijos solo. Entonces son temas que tienen que ver con lo que hablamos y quien organizó se llama Gabriela Caselato, que es mi compañera de trabajo. Y bueno, y está traducido al inglés, así que también está fácil que puedan leer.
Pues muchísimas gracias. Yo ya hice aquí mi anotación para buscarlo en Amazon. Eh, m- y bueno, ojalá podamos, las personas que nos hacen el favor de escucharnos, ojalá hayan anotado cuál de estos dos libros o los dos, ojalá puedan conseguir. Vámonos al tercer bloque si le parece bien. En este tercer bloque, de lo que se trata es que ustedes eligen, las personas invitadas eligen una palabra de un banco de palabras y la relacionan con el concepto de buen trato. Entonces yo le pregunto, ¿está lista? Sí, vamos. Bueno, la palabra que usted eligió es sensibilidad y buen trato. ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Bueno, yo elegí esta palabra porque me parece importante con el tema que hablábamos antes, eh, de vivir un duelo, y cómo seguir con el cuidado de un niño y una niña, ¿no? Y el buen trato y qué sería entonces vivir una pérdida y tener la sensibilidad para cuidar de la mejor manera a a los hijos, ¿no? Eh, Algo muy importante de entendernos es que no es la pérdida en sí misma que trae los problemas en los vínculos, en las relaciones, en la vida de uno. Es la manera en la cual, o de la cual vivimos, la manera con la cual vivimos la pérdida, que puede traer un buen camino o un mal camino, es decir, ¿no? Entonces, muchas veces llega alguien, un paciente, y dice, no, pues, toda mi vida está hecha nada por la pérdida, o sea, todo ahora la pérdida va a ser malo. No, no es la pérdida que trae lo malo. Lo que trae lo malo, estoy hablando de una manera un poco rara, es por mi dificultad de expresarme, pero creo que están comprendiendo, ¿no? Eh, la dificultad, por ejemplo, de un padre en ser sensible a la necesidad de un niño, o sea, el sufrimiento momentáneo después de una pérdida no quiere decir que va a pasar toda la vida sufriendo, pero es necesario que yo sea sensible para poder ofrecer una respuesta adecuada a este niño. Entonces, me parece que la sensibilidad en una situación de pérdida tiene que acompañar esta dualidad que yo dije, ¿no? Del modelo dual, ¿no? Los adultos, todos de la sociedad, y el papá y la mamá, todos los adultos alrededor de un niño o niña, tienen que saber que esta entonces dualidad es posible, deseable incluso, y ser sensible para poder ofrecer la respuesta, no, la respuesta sensible al niño, y eso está muy conectado al buen trato, ¿no? Entonces, yo hice ese pensamiento, no sé si es necesario como desarrollarlo más o si la idea era solamente conectar las dos palabras. Así está perfecto. Muchísimas gracias. A mí me ha encantado poder conocerla, poder escucharla y aprender de usted. Tiene una manera muy generosa y muy sensible, sobre todo muy sensible, de transmitir información y conocimiento para llegar a nuestros cerebros y tocarlos de tal manera que logremos reflexionar, para alcanzar una visión más sensible, más respetuosa de el proceso de duelo de las personas. Así que muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. Gracias, Travis. Fue para mí una oportunidad y llegar a otras partes lejos acá de Brasil y bueno, que tengamos todos un buen año. Que así sea, que tengamos un 2024
lleno de gente sensible a nuestro alrededor que sepa cómo acompañarnos, que sepa cuándo acompañarnos, que nos permita florecer ante la adversidad y, y que sigan las personas fomentando la co-construcción de vínculos saludables, sensibles y seguros. Ojalá. Que tengan todos y todas un hermoso inicio de año. Gracias por la distinción de escucharnos a través de Spotify. Nos encuentran como @colmenafy. Síganos, por favor, participen de la colmena en Spotify a través de las preguntas que hay en cada uno de los episodios. Compartan este episodio con alguien a quien ustedes crean que le puede ser de utilidad. Compártanles este enlace, invítenlos a seguirnos. También está en YouTube, está colgado en YouTube a partir de hoy. Nos encuentran como @América por la Infancia. Síganos para que reciban las notificaciones de los nuevos episodios. Gracias a cada una de las personas que hoy nos acompañaron en este episodio. Deseamos que tengan un lindo fin de semana. Gracias a Carlos Díaz por los hermosos gráficos que hace para la fundación. Gracias a Javier Lenis por colgar este episodio en el canal de YouTube. Y de nuevo a cuenta, gracias doctora por estar en Colmenafay. Desde Brasil. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves de Colmenafay para entretejer el episodio número 54. Un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima.